Bienvenidos, soy el ingeniero Mario Nicolás Giaconi y en esta oportunidad les vamos a dar la explicación del tema distribución de presiones en la masa del suelo correspondiente con el trabajo práctico número 6 de la materia Geotecnia 1. Como información, aquí se presentan brevemente los distintos temas abordados en la presentación. Tomaremos como base el apunte de cátedra confeccionado por los ingenieros Augusto Leoni y Diego Skok, que tienen disponible en la página de internet de la cátedra en esta dirección, y también les dejo algunas referencias bibliográficas donde está desarrollado el tema en los capítulos descriptos. Bueno, como para empezar a familiarizarnos con el tema de presiones, podemos pensar cuáles son las presiones que nosotros ejercemos en la masa del suelo. Así que, por ejemplo, imaginémonos que estamos parados con nuestro peso apoyado sobre los dos pies y entonces vemos que sobre la superficie del suelo nosotros hacemos o aplicamos unas presiones normales sigma B. Entonces, adoptando unos valores típicos que podrían cambiar, depende de la persona, podríamos suponer una persona que pese 75 kilogramos de peso, esto es kilogramos fuerza, y con una base de apoyo de 30 por 5 centímetros, podemos pensar la tensión que aplicamos a la masa del suelo, o que aplicamos la tensión que aplicamos al suelo. Entonces, haciendo la cuenta, tenemos nuestro peso dividido en las dos áreas de los pies, que suponiendo estas dimensiones y este peso, nos da una tensión vertical justo debajo de los pies de 0,25 kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado. Por supuesto que esto es un orden de magnitud, ya que la persona podría ser más pesada o tener una base de los pies más pequeña, entonces este valor aumentaría. También podría ser el caso que apoyado sobre un solo pie, el área ya no es 2 sino que es una sola y, por ejemplo, este valor quedaría en medio kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Pero bueno, esa es la presión que ejercemos sobre la superficie del suelo. Lo que vamos a desarrollar en este trabajo práctico es qué proporción de esas tensiones aplicadas en la superficie se transfiere a un plano que está a una profundidad z en la masa del suelo. Dicho todo esto, lo que nosotros estudiaremos en realidad es las presiones que causan las estructuras que nosotros construimos en la masa del suelo y cómo afectan al mismo. Un comentario para lo que sigue del desarrollo de todo este trabajo práctico es que las sobretensiones inducidas dentro de la masa del suelo corresponden a un incremento de las tensiones efectivas, es decir que estos delta sigma B que vemos acá son en realidad delta sigma prima B, que por comodidad llamaremos indistintamente en el desarrollo del trabajo práctico delta sigma B o delta sigma prima B, pero sabiendo que estos incrementos de tensiones corresponden a las tensiones efectivas en el suelo. Este tema de distribución de presiones es uno de los principales problemas que abarca la mecánica de suelos, relativo a la fundación de estructuras, al estudio de las relaciones de los siguientes factores: carga, área cargada, profundidad de fundación y duración de la carga. Las tensiones que van a ser causadas en el suelo responden principalmente a dos factores: las cargas debidas al peso propio del suelo y las cargas debidas a una carga estructural. Son las estructuras que nosotros construimos sobre el mismo. Al determinar las tensiones inducidas en el suelo por este segundo factor de cargas exteriores, supondremos una masa de suelo ideal que no tiene peso. Si se quiere tener la tensión total debida al peso propio del suelo y a las cargas exteriores, se calculan ambas tensiones y se suman, suponiendo válido el principio de superposición de los efectos, cosa cierta para un cuerpo elástico continuo. Bueno, aquí vemos desarrollado el primero de los factores, que son las tensiones debidas al peso del suelo. Las mismas las calcularemos como el peso específico del suelo multiplicado por la profundidad z del plano horizontal que estemos analizando, y lo que podemos ver es que el diagrama de tensiones debido al peso propio del suelo responde a una variación lineal de las presiones respecto de la profundidad. Y con respecto a las presiones debidas a la carga estructural o carga externa, estas presiones las denominaremos con el símbolo delta sigma z o sobrecarga, y el interés de estudio de este tipo de sobrecargas responderá a la tipología de la carga externa aplicada y al elemento dentro de la masa del suelo que estemos analizando. Por ejemplo, para nombrar algunos, podemos decir la determinación del asentamiento de un edificio por existencia de capas blandas. En este caso, interesa analizar el asentamiento ocurrido dentro de un manto compresible de la masa del suelo, ocasionado por las sobrepresiones que genera el edificio fundado en la superficie. Como vemos en la imagen, tenemos un edificio que tiene un peso total W, el cual se distribuye en su base una carga distribuida aplicada sobre la superficie del suelo de W dividido el área total de fundación del edificio, y como esta sobrecarga aplicada en la superficie se transfiere dentro de la masa del suelo influyendo sobre el manto compresible. Otro caso es el cálculo de un conducto subterráneo, alcantarillo túnel, es decir, una estructura que está enterrada dentro de la masa del suelo y que para ello se necesita conocer el estado de solicitaciones sobre la estructura, y en muchos casos prácticos deben investigar
mitigarse los esfuerzos adicionales producidos por las cargas exteriores que se transmiten a través del suelo. Acá vemos en la figura, por ejemplo, tenemos un túnel subterráneo donde las cargas de los autos que están en la superficie se transfieren a través de la masa del suelo, solicitando la estructura del túnel. Otro caso de interés es la determinación del empuje sobre muros de sostenimientos producidos por base de fundación o desplazamiento de vehículos. Acá vemos, por ejemplo, el caso de un muro que es parte de un reservorio de agua, el cual está solicitado a través de estas cargas exteriores aplicadas, por ejemplo, en una vía de un tren o de una zapata. Estas cargas son transmitidas a través de la masa del suelo, teniendo, por ejemplo, componentes en algún punto en contacto con el muro emplazado, en el cual podemos descomponer en las componentes horizontal y vertical, resultando en un empuje horizontal del muro debido a las cargas externas. Una vez definidas qué son las sobrepresiones debidas a cargas exteriores, veremos ahora cómo es el cálculo de esas sobrepresiones. Entonces, a la sobrecarga o incremento de presiones debido a cargas externas la llamaremos delta sigma z. Nuestro objetivo será determinar en un punto cualquiera de la masa del suelo el incremento de las tensiones delta sigma z producido por una carga exterior Q aplicada sobre el suelo. El incremento de esta tensión vertical delta sigma z debido a la carga aplicada es función, además de la intensidad de la carga aplicada Q, de las siguientes variables, a saber, de la profundidad donde se requiere determinar la sobrecarga, de la distancia horizontal respecto a la carga exterior en el que se encuentra dicho punto, del tipo de la carga aplicada, esta puede ser concentrada en un punto, lineal, infinita o finita, uniformemente repartida o repartida variada, de la forma del área cargada, el área cargada puede ser cuadrada, rectangular o circular, de la profundidad del plano de aplicación de la carga, si la carga es superficial o está aplicada a una determinada profundidad respecto de la superficie, y de las propiedades físicas del suelo, como pueden ser la homogeneidad, con el módulo elasticidad del suelo constante y el coeficiente de Poisson constante, la isotropía del suelo, es decir, las propiedades iguales en todas las direcciones, de la estratificación del suelo, de la compresibilidad que tengan los distintos estratos del suelo, de la relación tensión-deformación. Recordar que estamos analizando el suelo como un medio elástico continuo, donde todo incremento de deformación está asociado a un incremento de la tensión, y del espesor o extensión de la masa del suelo estudiada. En una primera aproximación, la carga aplicada exteriormente sobre la superficie del terreno puede pensarse transmitida dentro de la masa del suelo por las partículas en contacto del suelo y es distribuida uniformemente bajo un ángulo de distribución alfa con respecto a la vertical. Esto es pensar, por ejemplo, a una carga puntual Q aplicada en el terreno distribuida uniformemente a través de un cono. Acá vemos un corte transversal de este cono que se generaría en la masa del suelo, donde esta carga Q estará, por ejemplo, distribuida a una profundidad Z1 en un área definida por un plano horizontal a esa profundidad que llamaremos AZ1, y a una profundidad mayor Z estará distribuida en una área mayor llamada AZ. Lo que podemos ver es que la intensidad de la sobrecarga va disminuyendo a profundidades mayores dado la mayor área en la cual está aplicada esa carga, disminuyendo así la tensión vertical. Análogamente, se puede plantear para una carga distribuida, donde el total del área cargada es Q, pero está distribuida en una base superficial, siendo la sobrecarga superficial igual a delta sigma 0 igual a Q sobre el área 0. Pensando también una distribución lineal a través de la masa del suelo, puede verse que a una profundidad Z, el área cargada está distribuida en un área Z mayor al área 0 original y por lo tanto la sobrepresión a un plano de profundidad Z será algo menor que la carga superficial aplicada. Lo que ocurre en realidad es que la presión desde una carga aplicada sobre la superficie del terreno se distribuye dentro del suelo disminuyendo en intensidad no solo verticalmente con la profundidad Z, sino horizontalmente a partir del eje de la carga. Analizando los dos casos anteriores de carga puntual y carga distribuida, pero ahora desde el punto de vista de tratar de obtener un mecanismo que represente mejor las condiciones reales, es decir, utilizar un modelo de distribución de tensiones que se asemeje más a la realidad, se puede pensar a la distribución de las tensiones originadas por la carga puntual en los contactos con los granos de suelos adyacentes. Entonces, por ejemplo, tenemos esta configuración de granos en donde en el primer grano que está aplicada la carga Q se divide en mitades hacia los granos adyacentes inmediatamente inferiores, y estos a su vez se dividen en partes iguales a los granos de suelos que tienen abajo.
y como podemos ver, si el total de la carga fue 1 para el primer grano, por la distribución queda en la tercera fila el grano de la mitad con 1/2 de la carga originalmente aplicada, y siguiendo así se ve que hay una distribución en forma de campana en donde los granos que están en los extremos más alejados de la vertical de la aplicación de la carga tienen intensidades menores, y en el centro de la carga se ubican las sobrepresiones mayores. Para la carga distribuida se puede pensar a la misma compuesta en fajas, y esas fajas, aplicando el concepto de distribución lineal de tensiones, vemos cómo a una determinada profundidad la influencia de esas fajas tiene un aporte limitado, y aplicando el principio de superposición podemos sumar los aportes de cada una de esas fajas, obteniendo una distribución similar a la anterior para una carga distribuida. Pasando ya a las soluciones concretas que encontramos en la bibliografía sobre la modelización de la distribución de tensiones en el suelo, tenemos que el que primero abarcó el tema fue Boussinesq, que planteó una carga aplicada sobre la superficie, una carga puntual, en el medio considerado del suelo como un semiespacio semi-infinito, homogéneo, isótropo y elástico. Entonces, si analizamos las tensiones en un punto n que esté a una determinada profundidad y apartado horizontalmente una cierta distancia r del punto de la aplicación de la carga Q, tenemos que ese elemento está solicitado a los 6 valores de tensiones posibles que pueden aparecer, 3 normales y 3 pares tangenciales. La teoría de elasticidad nos dice que estos pares normales son el incremento de presiones en el eje Y como delta sigma Y, el incremento normal de tensiones sobre el eje X como delta sigma X, el incremento vertical de tensiones como delta sigma Z, y los pares tangenciales que aparecen en la cara del elemento, siendo iguales y contrarios, son la tangente de ZX y los pares de esfuerzos tangenciales iguales y contrarios que aparecen en cada cara del elemento. La teoría de elasticidad nos dice que las tensiones tangenciales tau ZX y tau XZ, que tendrán de contraparte a las tensiones horizontales delta sigma X y delta sigma Y las tensiones verticales delta sigma Z, son iguales a 3 medios la carga aplicada a Q dividido pi por el coseno quinta de beta dividido z cuadrado, siendo beta el ángulo definido entre la profundidad a la que se encuentra el punto estudiado y la distancia desde la distancia espacial entre el punto de aplicación Q de la carga y el punto estudiado. Definido de esa manera, el coseno de beta es igual a la profundidad dividido la distancia r mayúscula, y también tenemos que la proyección de r grande en el plano XY es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y al mismo tiempo r grande es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es igual a la raíz de r chica cuadrado más z cuadrado. Definidas de esa manera, el delta sigma z queda igual a 3 medios de q dividido pi por z al cubo dividido r cuadrado más z cuadrado a la 5 medios. Respecto de las tensiones normales horizontales sigma x y sigma y, tienen esta forma, que lo interesante es ver que dependen del tipo de material y que el incremento de tensiones verticales delta sigma z no depende de estas propiedades. Las propiedades del material entran en la ecuación mediante el coeficiente de Poisson, que lo denominamos con la letra griega nu minúscula, y cabe destacar que en los materiales elásticos es una constante que varía entre 0 y 0,5 según el tipo de material, siendo 0,5 un material que no experimenta cambios de volumen al ser cargado. Adoptando este último valor en las ecuaciones anteriores resultan, si introducimos 1 menos 2 por 0,5, este término nos da igual a 0, y por lo tanto las tensiones horizontales nos quedan expresadas de esta forma. En particular, es interesante ver que en la vertical, donde x es igual a 0 o y es igual a 0, las tensiones normales horizontales son iguales a 0. Finalmente, comentar brevemente las tensiones tangenciales tau zx o tau xz o tau rz iguales a esta expresión, que visto en coordenadas polares nos dan la componente tangencial en esta dirección. Resumiendo, podemos decir que lo que nos entrega Boussinesq con su análisis es el incremento de la tensión vertical delta sigma z, en el cual hemos reducido la ecuación por medio de la ecuación analizada en la filmina anterior, es decir esta, y que si la reordenamos multiplicando y dividiendo por z cuadrado y reordenando convenientemente en esta expresión, delta sigma z igual a q sobre z cuadrado por 3 sobre 2 sobre pi por 1 sobre un factor que depende de la relación adimensional entre r y z, siendo r la ubicación del punto analizado en el plano horizontal y z la profundidad. Nos queda de esta manera expresada la tensión vertical, expresados los incrementos de tensiones verticales delta sigma z igual a
la carga aplicada dividido la profundidad al cuadrado por un índice de influencia de Boussinesq, al cual denotaremos con una B mayúscula, que es igual a 3 sobre 2 sobre pi sobre 1 más r sobre z al cuadrado, todo a la 5 medios. Con estas ecuaciones, Boussinesq fue capaz de dibujar isobaras, es decir, líneas de igual presión, las cuales vemos diagramadas en este gráfico. Se pueden ver estos bulbos de presiones o bulbos de igual presión, por ejemplo, para una carga aplicada de 200 toneladas, la isobara de 0,8 toneladas por pies cuadrados, o lo que es lo mismo una presión, una fuerza dividido una distancia al cuadrado, y a profundidades mayores, esa tensión, esas isobaras se van haciendo más pequeñas o van decreciendo. Estas isobaras, líneas de igual presión, nos permiten dibujar la distribución de presiones en planos horizontales o verticales, corriendo una distancia determinada del punto de aplicación de la carga. Aquí podemos ver en particular la distribución de tensiones en un plano ubicado a 8 pies de la superficie, en donde se ve que la presión máxima se encuentra en el centro de aplicación de la carga y decrece a medida que nos corremos a puntos de igual profundidad y corridos a una distancia lateral. De la misma manera se puede ver la distribución de tensiones verticales en un plano vertical separado a una cierta distancia lateral respecto del punto de aplicación de la carga. Una comprobación experimental de la teoría de Boussinesq fue realizada mediante el método de la isocromatografía. Este método de estudio se fundamenta en el hecho que los cristales de un medio elástico se orientan del mismo modo bajo tensiones cortantes de igual intensidad, de modo que se hace pasar luz polarizada a través de ellos, de manera que los cristales sometidos a igual tensiones de corte tau RZ constituyen líneas de igual color. Como vimos, las ecuaciones de Boussinesq nos daban tanto las tensiones normales como las tensiones cortantes, y de esta manera, analizando las tensiones cortantes, también podemos encontrar una analogía a las tensiones normales. Analizando los distintos valores que podemos encontrar del índice de influencia de Boussinesq para los distintos valores de la relación R sobre Z, es decir, la aplicación de esta ecuación, podemos ver, como anticipamos, que las mayores sobrepresiones las encontramos sobre el eje de aplicación de la carga, es decir, en R igual a 0. ¿Y dónde encontramos el 10% del índice de influencia máximo? Bueno, donde más o menos sea el 10% de este valor máximo. Y como vemos, lo encontramos para un valor de R sobre Z igual a 1,20, donde este valor es bastante similar al 10% del índice de influencia máximo. Esto quiere decir que la tangente de alfa de 1,20 nos da para un valor algo mayor a 45 grados, muy parecido a 50, digamos, y ese ángulo alfa es el ángulo que nos da la generatriz del cono que habíamos analizado al principio. Como se puede intuir, las ecuaciones anteriores de Boussinesq, en las cuales se supone un medio homogéneo isótropo y en un semiespacio semi-infinito, pueden no estar siempre ajustadas a las sobretensiones que se ven en la realidad. Para ello, Westergaard planteó el mismo análisis para un material elástico, pero que se supone está restringido lateralmente por numerosas laminaciones horizontales muy próximas y de espesor sumamente pequeño, pero de rigidez infinita, lo cual impide que toda la masa sufra la deformación lateral. Este material puede, por consiguiente, ser visto como representativo de un caso extremo anisotrópico. Acá vemos el esquema donde uno tiene capas próximas de distinta rigidez, que para un caso llevado a la realidad pueden ser capas compuestas de distinto material, como los que vimos ya al analizar la clasificación de suelos, como pueden ser limos, arcillas o arenas, y Westergaard incluye en sus ecuaciones de sobrecarga vertical delta sigma z supra W de Westergaard con términos que incluyen el coeficiente de Poisson. Recordemos que en las ecuaciones de Boussinesq, para el caso de las tensiones normales verticales, este parámetro no estaba. Ahora bien, procediendo de la misma manera que hicimos con Boussinesq, podemos despejar de nuestra ecuación de tensiones normales a un factor que dependa de la carga y de la profundidad al cuadrado con otro factor adimensional que tenga la relación R sobre Z. Esto es para un coeficiente nu específico que podemos adoptar, por ejemplo, igual a 0. Entonces tenemos una ecuación de la forma delta sigma ZW igual a Q dividido Z cuadrado por el índice de influencia de Westergaard, que denotaremos como I sigma supra W. Entonces bien, tenemos dos resultados extremos en el cual uno se suponía una masa semi-infinita isotrópica homogénea y Westergaard al contrario plantea un medio no isotrópico compuesta por capas continuas de distinta rigidez. ¿Qué es lo que da el resultado de las ecuaciones? Bueno, lo que vemos en este diagrama. Por ejemplo, analizando las sobretensiones que nos da una carga distribuida aplicada a Q0 sobre una determinada longitud, la solución de Boussinesq nos da tensiones mayores a las que nos da Westergaard en el eje vertical de aplicación de la carga
y que para una relación de R sobre Z parecido a 1,5, estos dos índices de influencia se hacen sensiblemente parecidos. Podemos ver en este gráfico la comparación de los dos índices de influencia, el de Westergaard y de Boussinesq, y acá se ve que para el centro de aplicación de la carga, es decir, en R igual 0, el índice de Westergaard toma valores de alrededor de 0,32 y Boussinesq, como lo vimos al estudiar el 10% de aplicación de la carga, nos da alrededor de 0,47. Pasando a otro caso de escenario de aplicación, tenemos las ecuaciones de Biot, en el cual la diferencia fundamental respecto de la teoría de Boussinesq es que el medio no es un semiespacio semi-infinito, sino que tiene una determinada longitud finita. Es un caso que nos podemos encontrar en la vida real. Un manto de arcilla homogénea e isótropa que se encuentra con un manto rocoso. Comparando con la teoría de Boussinesq, vemos que Biot obtiene sobrepresiones en la vertical de aplicación de la carga mayores que las de Boussinesq y bastante mayores, en el entorno del 56% más, teniendo más o menos coincidencia en un punto lateral de aplicación de la carga del orden de los 0,80 de la profundidad, y siendo a partir de ese punto la teoría de Boussinesq la que nos da mayores valores de sobrepresión. Una más de las soluciones que vamos a analizar son las ecuaciones de la teoría de Burmeister. Burmeister, que estaba más aplicado a la ingeniería vial o ingeniería de pavimentos, encontró que las soluciones anteriores no le daban una aproximación satisfactoria al escenario en el que él se encontraba. Este tipo de escenarios multicapa, en donde uno se puede encontrar dos capas de suelos de distinto comportamiento, una capa con un módulo de elasticidad y un coeficiente de Poisson determinado de rigidez y valor, con otra capa inferior con distinto módulo de elasticidad y módulo de Poisson. Podría ser en el caso de un pavimento, donde uno tiene una capa de pavimento con una rigidez superior a la subcapa de suelo que tiene abajo. Entonces Burmeister plantea el problema para un sistema multicapa compuesto de dos capas, la superior de espacio finito con un suelo homogéneo, isótropo y elástico, y otra capa inferior en un espacio semi-infinito con distintas propiedades mecánicas. Esta variación de rigidez puede darse que en un primer caso el medio superior sea menos rígido y el medio inferior más rígido, y en el otro caso un medio superior más rígido y un medio inferior menos rígido, como puede ser el caso de un pavimento. El resultado de aplicación de esta teoría es que en el medio superior, si es más rígido que el medio inferior, el manto superior actúa como una losa distribuyendo la sobrecarga Q sobre una superficie mayor, y por tanto las tensiones que llegan a un plano que se encuentra dentro de la segunda capa son menores a las dadas por Boussinesq y por lo tanto se puede obtener una mayor economía de obra. Este resultado resulta interesante ya que al obtener valores inferiores de sobrecarga se puede lograr una mejor economía en la obra. Pasando ya a la resolución de los ejercicios que nos plantea la práctica, vamos a pasar a ver el ejercicio número 1. En lo que sigue toda esta sucesión de ejercicios, analiza las distintas tipologías de carga que vimos en el punto 2. Entonces, el ejercicio 1 dice carga concentrada. Calcular la presión vertical inducida a 1, 2, 5, 10 y 20 metros sobre la línea de aplicación de la carga, graficar la distribución de tensiones. Entonces vemos que tenemos sobre el terreno natural una carga aplicada puntual de 1000 kN y lo que pide el ejercicio en el inciso A es calcular la presión vertical inducida en distintos valores de profundidad, 1, 2, 5, 10 y 20. El inciso B dice calcular la presión vertical inducida a las mismas profundidades, pero en una vertical situada a 3 metros, graficar la distribución de tensiones. Es decir, que lo que piden es calcular la sobretensión a mismos intervalos de profundidad, pero en un plano vertical corrido 3 metros horizontalmente del punto de aplicación de la carga. Bueno, en este caso, identificando al suelo en donde está aplicada la carga como homogéneo, isótropo y elástico, por no tener aclaraciones en el ejercicio sobre el tema y ver en el esquema que no hay distintas estratificaciones en las propiedades del suelo, podemos aplicar la solución de Boussinesq, que como vimos decía que el incremento de sobrecarga era igual a la carga aplicada dividido la profundidad al cuadrado por un coeficiente de influencia según Boussinesq. Y ese coeficiente de influencia lo denotábamos con el supraíndice B mayúscula y dependía de la relación R sobre Z. Este coeficiente de Boussinesq ya está resuelto para distintas relaciones de R sobre Z. Como ustedes pueden ver acá, tienen el esquema de aplicación, cuánto vale la sobrecarga total, que es igual a la fórmula que ya vimos en la filmina anterior, y una tabla que está dividida en dos columnas, en el cual tienen R sobre Z en la primera columna y el valor del coeficiente de influencia de Boussinesq en la segunda.
Entonces acá le pongo un par de ejemplos de cómo entrar a la tabla. Acá tenemos, por ejemplo, el valor de R sobre Z igual a 0. Es decir, esto es para cuando el plano vertical se encuentra sobre el punto de aplicación de la carga, es decir, no está corrido horizontalmente. Ahí el radio R vale 0 y por lo tanto todos los valores de Z para la relación también valen 0. Y tenemos un coeficiente de influencia de 0,4775 del coeficiente de Boussinesq. De la misma manera, resolviendo esta fórmula para la relación, por ejemplo, de R igual 3 y Z igual 1, tenemos un R sobre Z igual a 3 y este mismo coeficiente de influencia de Boussinesq nos da 0,0015. Así, resolviendo para los distintos puntos planteados, podemos sacar el valor de sobrecarga a las distintas profundidades. Les dejo esta tabla para que verifiquen los cálculos que ustedes realizan. Podemos ver que, de vuelta, lo que se trata de resolver es esta fórmula de incremento de tensiones según la profundidad. Y para el caso A, donde teníamos R igual a 0, tenemos siempre la relación constante de R sobre Z igual a 0. Por lo tanto, siempre tenemos un valor del coeficiente de Boussinesq constante de 0,4775. Acá en esta parte de la tabla, las celdas coloreadas significa que uno tiene que ir a buscar estos valores y obtenerlos de tabla, y estos son los resultantes de aplicar la ecuación del coeficiente de influencia de Boussinesq. Como podemos ver, es el mismo valor, no hay cuestiones de redondeo, por lo menos hasta una precisión de hasta el cuarto decimal. Y finalmente lo que tenemos es el factor de Q sobre Z cuadrado, calculado acá, y la multiplicación final. Acá a la derecha tenemos graficado las tensiones en este plano vertical debajo de la carga, es decir, en R igual a 0, y vemos como a 1 metro de profundidad la carga aplicada de 1000 kN desciende hasta 477,50 kN por metro cuadrado, decreciendo por medio de esta curva graficada hacia valores inferiores cuando aumenta la profundidad. Procediendo de igual manera para el inciso B, lo que tenemos será que el plano vertical estaba corrido horizontalmente hacia 3 metros al costado del punto de aplicación de la carga. Es decir, que R igual a 3, y ahora tenemos valores distintos de 0 de nuestra relación R sobre Z, y podemos proceder ingresando a la tabla o tanto resolviendo la ecuación del coeficiente de influencia de Boussinesq para luego, multiplicando por el valor de Q sobre Z cuadrado, obtener las sobrepresiones a las distintas profundidades en ese plano vertical a 3 metros del punto de aplicación de la carga. Y acá tenemos graficados en la misma escala que el inciso anterior para poder comparar, es decir, acá tenemos un incremento de 500 kN por metro cuadrado y acá también, como en un plano a 3 metros de la vertical las sobrepresiones inducidas en la masa del suelo son sensiblemente menores. Ejercicio 2. Carga uniformemente distribuida bajo un área circular. Una cimentación circular se encuentra fundada a 2 metros de profundidad en un terreno considerado homogéneo, isótropo y elástico. La misma presenta un diámetro de 3 metros y una carga total de 1000 kN. El ejercicio pide: A. Determinar el incremento de tensiones en el punto A, que se encuentra en un plano a 7,50 metros de profundidad por debajo del plano de fundación, y B. Determinar el incremento de tensiones en el punto B, que se encuentra a un plano a 7,50 metros de profundidad por debajo del plano de fundación y a una distancia de 3 metros de la vertical. Entonces, como vemos, este es un caso de carga distribuida sobre una sección circular. En este tipo de casos, el incremento de tensiones delta sigma z lo vamos a calcular como la multiplicación de la carga distribuida, es decir, la carga total dividido el área donde está distribuida esa carga, por un coeficiente de influencia que, como veremos, dependerá tanto de la relación de la profundidad y el radio del círculo donde está distribuida la carga y del apartamiento horizontal que tengamos sobre la vertical de aplicación de la carga y el radio del círculo del área cargada. Similar al caso de carga puntual, tenemos soluciones provistas por Boussinesq y por Westergaard, donde aquí tienen presentadas las ecuaciones, y denotamos el delta sigma z o la sobrecarga por la teoría delta sigma z de Boussinesq como la carga distribuida por el coeficiente de influencia de Boussinesq, y de la misma manera la sobrecarga inducida por la ecuación de Westergaard la denotamos como la carga distribuida por el coeficiente de influencia de Westergaard. La diferencia entre estos dos coeficientes es que Westergaard tiene en cuenta el coeficiente de expansión de Poisson en la masa del suelo, que entra en estos términos K dentro de la fórmula del coeficiente de influencia.
Para este caso utilizaremos solamente la solución de Boussinesq. Entonces, dado que tenemos que calcular la sobrecarga por medio de esta ecuación, que es la carga distribuida por el coeficiente de influencia de Boussinesq, lo que hacemos es precisamente eso. Primeramente, calculamos la carga distribuida, esto es, la carga total dividido el área de la sección circular, y para el caso A, lo que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de influencia sobre la vertical del punto de aplicación de la carga. Para eso podemos utilizar la fórmula presentada anteriormente, donde en el valor de R está el radio del círculo de aplicación de la carga y Z es la profundidad. Poniendo estos valores vemos que el valor del coeficiente de influencia es 0,05714. Finalmente, aplicando la fórmula, obtenemos el valor de la sobrecarga que actúa a esa profundidad. Otra forma de resolver el problema, y análogamente al ejercicio anterior, es la utilización tanto de una tabla con los valores ya resueltos del coeficiente de Boussinesq para distintas relaciones de R sobre Z, o directamente a través de un ábaco, que ustedes lo tienen disponible en las tablas que acompañan a los apuntes del trabajo práctico, donde aquí vemos, también procediendo de manera similar al caso de carga puntual, tenemos nuestra fórmula de cuánto vale el incremento de presiones y la solución de esta ecuación para distintas relaciones de R sobre Z. En el caso particular de este ejercicio, fíjense que R sobre Z daba 0,2 y entrando en la tabla viendo el valor de R sobre Z de 0,2 podemos hallar directamente la solución de esta ecuación. Y como podemos ver, el valor encontrado en la tabla es 0,05713, que es sensiblemente parecido a lo que nos daba nuestra cuenta redondeando en el caso de la primera para arriba. Además de estos valores tabulados de soluciones del coeficiente de influencia de Boussinesq, lo que ustedes tienen disponible también es las curvas de Foster y Alvin para determinar estos valores de influencia del cálculo de la sobrepresión en un punto bajo un área cargada uniformemente repartida en un área circular, tanto para los puntos bajo la vertical del área cargada como para puntos apartados en la horizontal una determinada distancia x. Este ábaco de doble entrada se utiliza de la siguiente manera. Una vez identificado el punto, que en nuestro caso era 7,5 metros de profundidad y para un radio R igual a 1,50 metros, obtenemos la relación Z sobre R. Fíjense que no es el caso de la fórmula en el cual era R sobre Z igual a 0,2, sino que acá entramos con Z sobre R y nos desplazamos horizontalmente a través del gráfico hasta encontrar a la curva que nos da la relación del apartamiento horizontal respecto del radio del área cargada. En este caso, como era justo sobre la vertical, X es igual a 0 y X sobre R es igual a 0. Entonces, sobre esta curva marcada en color azul, chocamos con el valor Z sobre R y salimos para abajo para obtener el coeficiente de influencia. Como vemos, da el mismo resultado que para los otros dos métodos planteados, tanto el de la tabla de valores resueltos de la ecuación del índice de influencia y para la fórmula resuelta propiamente dicha. Además de ese gráfico, también tienen presentados los resultados bajo este diseño, en donde la tabla dice incremento de tensiones verticales delta sigma z debajo de una carga circular de radio R sometida a una carga uniformemente repartida Q. Y la manera de operar es la misma, lo que entramos es con una relación Z sobre R para distintos valores de apartamiento horizontal X sobre R, siendo R el radio del área cargada. Fíjense que para el caso del ejercicio esta tabla llega hasta 4, así que no podríamos ir a buscar el valor ese de 0,0571, ya que no tenemos extensión en el gráfico para determinarlo. Sobre esta vertical están los valores de X sobre R igual a 0, y ustedes pueden comprobar cómo entrando en distintas curvas de este gráfico obtener un valor del índice de influencia. Por ejemplo, podemos entrar en el valor de Z sobre R igual a 1, desplazándonos horizontalmente hasta encontrar también, por ejemplo, el valor de X sobre R igual a 1 y vemos que obtenemos un valor del índice de influencia de 0, alrededor de 35. Y vemos acá en este gráfico que entrando con el mismo valor de Z sobre R igual a 1 para un valor de X sobre R igual a 1, es decir, en el borde del área circular cargada, interpolando entre las curvas disponibles, tenemos un valor del índice de influencia también alrededor de 0,35. Y bueno, con lo comentado hasta ahora también tenemos las herramientas para calcular el inciso B, que lo que pedía era calcular el incremento de tensiones en esa misma profundidad de 7,50 metros, pero apartados una distancia horizontal de 3 metros. Entonces ahora X sería igual a 3 y podemos sacar nuestras relaciones X sobre R y Z sobre R, ¿sí?
Y entrando al ábaco de Foster y Alvin, podemos ver que para z sobre r igual a 5, dado que la profundidad es la misma que la del inciso A, pero ahora yendo a buscar la curva correspondiente a x sobre r igual a 2, obtenemos un coeficiente de influencia de 0,041. Multiplicando por la carga distribuida, obtenemos las sobrepresiones en el punto analizado. Como podemos ver, respecto del punto que estaba sobre la vertical de aplicación de la carga, tenemos que las sobrepresiones son algo menores. Ejercicio 3. Carga trapezial de longitud finita. Se desea determinar el incremento de tensiones verticales producido por un terraplén de 7 metros de altura en un suelo que puede considerarse homogéneo, isótropo y elástico. El peso por unidad de volumen del terraplén es de 18 kN por metro cúbico y lo que pide es determinar los incrementos de tensiones en los puntos A, B, C y D, siendo A, B los puntos que están debajo del eje del terraplén a unas profundidades de 2,50 metros y 5 metros, y los puntos C y D son los puntos que están sobre el borde del terraplén donde empieza el lado inclinado correspondiente a la sección trapezial. Este es un caso para determinar las sobrepresiones que induce, por ejemplo, lo que puede ser un terraplén de un camino o el de una presa de materiales sueltos. Entonces tenemos en sentido perpendicular a la imagen un desarrollo muy largo del terraplén y en la parte transversal el esquema que estamos viendo. Entonces, ¿cómo se resuelve el cálculo de las sobrepresiones por debajo del terraplén a las distintas profundidades? Bueno, se resuelve utilizando la fórmula que venimos viendo, en donde tenemos la carga distribuida que induce el terraplén en el terreno por un coeficiente de influencia. Este coeficiente de influencia lo sacamos por medio de un ábaco que tenemos disponible, el cual dice coeficiente de influencia para determinar el incremento de presiones delta sigma z a una profundidad z por debajo del terraplén. Tenemos también una familia de curvas donde el esquema que tenemos que aplicar es este que está acá presentado. Tenemos el terraplén definido por la parte triangular y la parte rectangular, en donde A es la longitud correspondiente a la carga triangular y B es la correspondiente a la carga rectangular. Y Q está definida como la carga unitaria del terraplén, calculada como el gamma del terraplén por h, el gamma del suelo del terraplén por h, la altura del terraplén. La manera de entrar a estas curvas es similar a lo que teníamos con el caso de la carga uniformemente distribuida sobre una sección circular, es decir, tenemos una familia de curvas para distintas relaciones B sobre Z, siendo B, como dijimos, el ancho de la carga rectangular y Z la profundidad a donde estamos calculando la sobrepresión, y en abscisas tenemos los distintos valores de A sobre Z. De igual manera, A es el desarrollo en horizontal de la parte triangular del terraplén y Z es la profundidad, y lo que hacemos es entrar a la curva desde las abscisas, desplazarnos verticalmente hasta nuestra curva de la familia B sobre Z que corresponda y salimos horizontal para encontrar el valor del coeficiente de influencia. Ahora bien, como se ve, este esquema de terraplén no es el mismo al esquema planteado por el ejercicio. Entonces lo que hay que utilizar es el principio de superposición, confeccionándonos el esquema que nosotros queremos calcular con distintas sumas o configuraciones que nos armemos con esta tabla. Ahora lo vamos a ver. Para el caso del punto A, lo que nosotros tenemos es la mitad del terraplén, es decir que podríamos utilizar 2 veces el valor del coeficiente de influencia que obtenemos del ábaco para considerar tanto la parte izquierda desde la vertical y la parte derecha desde la vertical. Para ejemplificar un poco más esto, lo que haremos es, en el caso del punto A, hallar el coeficiente de influencia correspondiente a la mitad del terraplén, donde estos valores son 10,5 acá, y este valor es la mitad de 11,80, es decir, 5,90, y hallar el coeficiente de influencia de ese esquema. Por medio del principio de superposición sabemos que la otra parte del terraplén que está al costado de este eje tendrá el mismo coeficiente de influencia por ser un problema simétrico. Entonces multiplicamos por 2 el valor de la sobrecarga que obtengamos. Para darle números a lo que estamos diciendo, vemos para el caso del inciso A, calculamos el valor de la carga distribuida al terraplén, que es igual a gamma por la altura del terraplén, es decir, 18 kN metro cúbico por 7 metros. Y como dijimos, para el caso del punto A, lo que utilizaremos será una relación de A sobre Z de 1050 dividido 250, dado que 250 es la profundidad a la que queremos calcular la sobrecarga, y eso nos da 420. Y de la misma manera, para la mitad del ancho de coronamiento del terraplén tendremos una relación B sobre Z de 5,90 dividido 2,50. Entonces, yendo a nuestro ábaco, entramos con el valor de A sobre Z de 420, vamos a chocar a nuestra curva de 2,36, la curva azul, las flechas azules del esquema, y obtenemos el valor de influencia de 0,495.
0,495. Como sabemos, esa es la sobrecarga que aporta la mitad del terraplén, es decir, que multiplicando por 2 vamos a tener la sobrecarga de todo el terraplén. Fíjense que para la profundidad dada, el valor del índice de influencia es muy parecido a 0,5 y fíjense que es el valor superior de esta tabla, donde 0,5 para este caso sería el valor máximo del coeficiente de influencia que podríamos hallar, dado que si multiplicamos por 2 tendríamos un coeficiente de influencia igual a 1, y es decir que la sobrecarga debida al terraplén sería igual a la carga distribuida Q. Se da el caso para muy pequeñas profundidades, es decir, relaciones de B sobre Z grandes. O sea, Z pequeños hacen que esta familia de curvas, como ustedes van viendo, va incrementándose a medida que nos desplazamos hacia arriba. Bueno, eso es el punto A. Por ejemplo, para ahora resolver los puntos que están sobre el borde del coronamiento, es decir, por ejemplo, para el punto C, nos podríamos armar nuestra configuración de índices de influencia de la siguiente manera. Tomar que todo esto es igual a un triángulo más un rectángulo. Este triángulo tendría dimensión 10,50. Esta parte del rectángulo tendría 11,80, es decir, todo el desarrollo del coronamiento, y esta parte triangular 10,50. Entonces, para la primera parte lo que hacemos es considerar que la relación B sobre Z es igual a 0, ya que no hay desarrollo de la parte central del terraplén o de la carga trapecial, y entonces tenemos B sobre Z igual a 0, y de la misma manera que en el inciso anterior tenemos A sobre Z 420. Yendo al gráfico y entrando ahora en las flechas rojas, desde A sobre Z igual a 420 hasta una relación B sobre Z igual a 0, obtenemos un valor del coeficiente del índice de influencia de 0,42. Y para el caso de la otra parte del terraplén con el ancho total del coronamiento y la otra parte triangular, tenemos que A sobre Z es 420 y B sobre Z 472. Yendo hasta 472 vemos que obtenemos un índice de influencia de 0,499. Eso lo ponemos en la fórmula y vemos que ahora nuestra sobrecarga delta sigma z es igual a la carga por el índice de influencia izquierdo más la carga por el índice de influencia derecho. Vean que acá no hay ningún 2 que poner. No hay ningún 2 que poner porque eso fue un caso simétrico del punto por debajo del eje del terraplén. Y acá pueden elegir ustedes sacar factor común o no, o resolver esa suma tal cual está y sacar la sobrecarga. Fíjense que en el punto C, a una profundidad igual de 2,50 metros, hacia los bordes del terraplén va disminuyendo la sobrecarga. Bueno, y además de este ábaco que tienen para una carga unitaria de sección trapecial, también les presentamos el ábaco correspondiente a el coeficiente de influencia para determinar el incremento de tensiones a una profundidad Z debajo de la esquina de una superficie de ancho B y largo L cargada con una carga variable Q. Es decir, fíjense el esquema que acá tenemos que aplicar si es que tuviéramos una situación en donde hay que aplicar este tipo de carga. Es una carga triangular donde tiene su valor máximo como Q. Finalmente, la sobrecarga será el índice de influencia de este ábaco por esa carga distribuida Q, y lo que tenemos son unas dimensiones finitas de esta carga triangular. Tenemos un ancho B y una profundidad L, y como pueden imaginarse, esta situación les resultaría de aplicación en, por ejemplo, un punto debajo de la carga triangular. ¿Sí? Ustedes pueden interpolar un valor de carga prima acá y, por ejemplo, para el caso del ejercicio, este valor de L es muy grande, es decir, que en esta familia de curvas M, L sobre Z, L es muy grande, entonces serían valores más cercanos al extremo, donde ya se hacen paralelas la familia de curva correspondiente a este término N, B sobre Z, y ustedes podrían hallar un coeficiente de influencia para armarse su esquema del principio de superposición y ver la sobrecarga dentro de la parte triangular del terraplén. Ejercicio 4. Carga uniformemente distribuida bajo un área rectangular. Una cimentación rectangular de 10 metros de ancho y 20 metros de largo provoca una presión de contacto de 200 kN por metro cuadrado. El ejercicio pide a, utilizando la teoría de Boussinesq, calcular los incrementos de presión en los puntos indicados a una profundidad de 3 metros. Y B, calcular los puntos indicados en el inciso A utilizando los ábacos de Westergaard. La resolución, como en los casos que venimos viendo, vamos a ver que la resolución se efectúa aplicando el principio de superposición. Entonces vemos que lo que tenemos es un área cargada rectangular y nos piden que calculemos la sobrecarga en distintos puntos. En el punto B, en el centro del área rectangular, en el punto A, en una esquina, en puntos D y E, en el borde y dentro
del área rectangular y en un punto C por fuera del área rectangular. Entonces, lo que tenemos disponible para resolver este tipo de ejercicios son las curvas de Fadum para determinar los valores de influencia para el cálculo de una presión vertical en un punto bajo un área cuadrada o rectangular con un área uniformemente repartida. Y tenemos las teorías de Boussinesq y de Westergaard. Acá les mostramos el caso para el ábaco de Boussinesq y ustedes pueden aplicar la misma metodología para las curvas según Westergaard. Entonces fíjense, estos ábacos están confeccionados para un punto en la esquina de un área cargada que tiene estas dimensiones, LB y una profundidad Z. Como vemos, la sobrecarga sigue la ecuación que estamos utilizando de la carga distribuida sobre la sección rectangular por un coeficiente de influencia, y este coeficiente de influencia es el que obtenemos de tabla en estas ordenadas. ¿Cómo se entra en esta tabla? Bueno, tenemos una familia de curvas que corresponden a la relación B sobre Z y entramos en abscisas con la relación L sobre Z. Entonces, entramos verticalmente hasta chocar a la curva B sobre Z que nos interese y salimos horizontalmente para obtener el coeficiente de influencia, en este caso de Boussinesq, porque son las curvas que confeccionó Fadum según la teoría de Boussinesq. Entonces, para los distintos puntos que planteaba el ejercicio, recordémoslo, era para el punto B en el centro de la carga, A en la esquina, C afuera del área cargada y D y E en el borde y dentro de la carga rectangular. Lo que tienen que hacer ustedes es, para cada situación, armarse un principio de superposición que les dé esa solución. Entonces, por ejemplo, para el caso A, que sería este esquema de acá, lo que tendríamos que hacer es calcular el coeficiente de influencia de un área correspondiente a la mitad del largo y la mitad del ancho y obtener un coeficiente de influencia. Como ese esquema es indistinto para cualquiera de las 4 regiones que nos definirían la carga rectangular, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese coeficiente de influencia por 4. Entonces, esta fórmula de acá simplemente quedaría delta sigma z igual a Q por 4, ese coeficiente de influencia que ustedes hallen. Para el caso A, la resolución es directa, o sea que ustedes lo único que tienen que hallar es, para este esquema, el ancho B de 10 y el L de 20, y entrar acá con 20 sobre 3 y 10 sobre 3, porque recordemos que la profundidad de la cual se pedía la sobrepresión era 3 metros, y hallar el coeficiente de influencia y sacan directamente el valor de la sobrecarga por la carga distribuida por ese coeficiente de influencia. De manera similar, ustedes se pueden armar los esquemas para los puntos D y E. Y el punto C, que está fuera de la carga, la manera de calcularlo es armarse un esquema de superposición en donde uno pueda restar la sobrecarga en donde no la hay. Es decir, que para un punto C que está fuera del área cargada, que hemos dicho que era B y L, yo lo que puedo tomar es un área cargada mayor, ¿sí? L más L1 y B más B1, y restarle las porciones de el ancho B1 por L más L1, restarle la porción de L1 y el ancho B más B1, y como yo resté 2 veces este cuadradito de acá, porque lo resté tanto cuando estaba considerando el ancho B1 y la longitud L más L1, y para el largo L1 y el ancho B más B1 también lo resté, entonces volverlo a sumar. Entonces lo que les queda es un área grande menos un borde del área menos el otro borde más la esquina que restaron 2 veces. Saquen los coeficientes de influencia y plantean el principio de superposición. Ejercicio 5. Cálculo de la sobrepresión utilizando las cargas de Newmark. Se desea calcular el incremento de tensión vertical en el punto A, producido por dos plateas flexibles que transmiten una carga de Q1 igual a 150 kN por metro cuadrado y Q2 igual a 250 kN por metro cuadrado a un suelo que puede considerarse homogéneo, isótropo y elástico. Utilizar la carga de Newmark. Entonces vemos que tenemos un punto A una profundidad de 6 metros, en el cual superficialmente está cargado por dos cargas rectangulares de distinto valor y distintas dimensiones en planta. Una carga Q2 de 250 kN por metro cuadrado y una carga Q1 de 150 kN por metro cuadrado. Entonces, Newmark desarrolló en 1942 un método gráfico sencillo que permite obtener los esfuerzos verticales delta sigma z transmitidos a un medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y elástico para una carga uniformemente repartida sobre la superficie de ese medio. El método es especialmente útil cuando se tienen varias áreas cargadas, aplicando cada una de ellas diferentes presiones a la superficie del medio, basándose en la ecuación correspondiente al esfuerzo vertical bajo el centro de un área circular uniformemente cargada. Es decir, que nosotros tenemos, si recuerdan, el valor de la sobrecarga para una
carga uniformemente distribuida sobre un área circular en un medio homogéneo isótropo y elástico igual a la ecuación que nos daba Boussinesq de la carga distribuida por el coeficiente de Boussinesq, donde dentro del coeficiente teníamos el radio del área circular cargada y la profundidad que estamos analizando. Entonces, si nosotros pasamos dividiendo el valor de la carga distribuida, lo que obtenemos es el incremento de sobrepresiones respecto a esa carga, que depende de la relación R sobre Z. Entonces, por ejemplo, fijando el 10% de incremento de sobrecarga, lo que podemos hacer es despejar de esta fórmula el valor que tendría el radio del área circular cargada que nos dé a las distintas profundidades ese valor de incremento de sobrepresiones. Entonces, diciendo un poco lo mismo, de la ecuación se puede determinar cuánto debe ser el valor R sobre Z para cada valor fijado con anterioridad de la proporción del incremento de la sobrecarga, delta sigma sobre Q. Entonces, por poner otro ejemplo, delta sigma sobre Q igual al 80%, nos da para una relación de R sobre Z de 1,387. Dejando constante a la profundidad Z, se obtiene para cada valor de delta sigma Z un determinado valor de R, que es el radio de circunferencia de carga que produciría a esa profundidad Z un valor dado de delta sigma Z. Entonces ahora lo que vemos que podemos hacer es para distintos valores de delta sigma Z sobre Q, es decir, distintas proporciones de la sobrecarga, como vimos para 10%, R sobre Z es igual a 0,27 y por ejemplo dividiendo ese radio en 20 lo que tenemos es una influencia de cada área de la corona circular de 0,005 por Q, es decir, 0,10 dividido 20, 0,005. Es el caso de este círculo de acá. Para un incremento de 0,10 de la sobrecarga, el radio del área cargada tendrá que ser igual a 0,27 de Z, la profundidad que estuviéramos analizando. Dividido en 20, si era el 10%, cada uno será 0,005 de la sobrecarga. Entonces, para un área, ahora incrementando nuevamente el 10%, es decir, para delta sigma Z sobre Q igual a 0,20, resolviendo la fórmula del coeficiente de influencia de Boussinesq, nos da que R sobre Z igual a 0,4, y ahora dividiendo la corona en 40 veces, obtenemos el mismo coeficiente de influencia. Es decir, yéndonos al esquema, acá tenemos el radio del área cargada, que deberá ser 0,4 de Z en la profundidad que estemos analizando para obtener el 20% de la sobrecarga, y como ven está dividido en 40, que en las áreas marcadas son 20 del círculo interior y 20 del círculo exterior. Y ahora vemos cómo cada una de estas subdivisiones del área es igual a un coeficiente de influencia de 0,05, porque sería 0,20 dividido 40, 0,05. Ahora bien, como dijimos, todo este análisis se hace para radios de área cargada que son una proporción de la profundidad que estemos analizando. Para definir en planta el área cargada, lo haremos mediante una escala que nos vincule la planta con la profundidad. Entonces, consecuentemente, en la práctica se puede hacer funcionar la carga de Newmark de dos maneras distintas. Es decir, usando varias cartas de Newmark para diferentes profundidades y una sola planta del área cargada, es decir, dejar la planta de área cargada constante y utilizar distintas cartas de Newmark. Y de la otra manera es usar una sola carta de Newmark con un solo valor de índice de influencia, para lo cual será preciso disponer de varias plantas de área cargada cuya influencia se estudie. Es decir, ir variando la escala del área cargada de tal manera de analizar distintas profundidades con la misma carta de Newmark. Luego la sobrecarga final en la profundidad analizada sale aplicando la fórmula sobrecarga de presiones verticales en Z, delta sigma Z, igual a la carga distribuida aplicada en la superficie por el coeficiente de influencia de la carga de Newmark por N, el número de zonas abarcadas por el cimiento. Ahora vamos a ver el ejemplo de aplicación para el ejercicio que tenemos que resolver. Entonces, lo que tenemos que resolver son dos edificios que proporcionan dos cargas uniformemente distribuidas pero de distinto valor. El edificio Q1 con una carga repartida de 150 kN por metro cuadrado y el edificio Q2 con una carga de 250 kN por metro cuadrado, y el punto de la sobrecarga a analizar es sobre la esquina del edificio correspondiente a la carga Q2 a 6 metros de profundidad. Entonces, ¿cómo aplicamos la carta de Newmark? Lo hacemos utilizando una sola carta. Lo que hacemos es dibujar en planta los edificios teniendo en cuenta la escala de la carta de Newmark. Es decir, definimos la profundidad, por ejemplo, podemos hacerlo para una profundidad que esta distancia B sea la profundidad Z de 6,
y dibujar en planta con la longitud de este segmento, como si fuera 6, dibujar a escala estos edificios. Es decir, como acá vemos que este edificio tiene de largo 6 y los dos anchos también son 6, esta distancia será igual a la distancia AB y esta distancia será la distancia AB. Posteriormente lo que hacemos es aplicar la fórmula que nos dice que la sobrecarga es igual al valor del índice de influencia en el cual está confeccionada la carta de Newmark que estamos utilizando o que nosotros mismos nos armamos con los conceptos vistos previamente, multiplicado por la carga Q1 por el número de elementos que abarca la carga distribuida en la carta de Newmark, más la carga Q2 por el número de elementos que abarca el área de la carga distribuida Q2. Ustedes lo pueden hacer calculando los valores de N1 y N2 y van a ver que van a llegar a un resultado similar a este. Las cartas de Newmark que tienen disponibles en el compendio de tablas son para un valor de índice de influencia de 0,005 y de 0,001. Como ven, depende del tamaño en planta y de la profundidad que estemos analizando de las áreas cargadas, será convenientemente utilizar una u otra carta de Newmark o utilizar una que se ajuste específicamente a los datos que tengan del problema que están resolviendo, utilizando los conceptos que acabamos de ver para la confección de la tabla de Newmark. Ejercicio 6. Cálculo del asentamiento instantáneo sobre una base rectangular cargada. Un área rectangular flexible de 8 metros de longitud por 4 metros de ancho aplica una presión uniforme de 40 kN por metro cuadrado en la superficie de un estrato de 20 metros de espesor de arcilla saturada que reposa sobre un lecho rocoso. El módulo de elasticidad del suelo es de 3.500 kN por metro cuadrado y el coeficiente de Poisson es de 0,5. El ejercicio pide a. Calcular el incremento de esfuerzo vertical total en la arcilla a una profundidad de 5 metros bajo el centro y en una de las esquinas del área cargada. Y B. Calcular el asentamiento diferencial inmediato entre el centro y una esquina del área cargada. Y bueno, acá vemos el esquema del ejercicio donde tenemos un área rectangular flexible de 4 metros de ancho y 8 metros de longitud, y lo que se pide es calcular en el manto de arcilla de 20 metros de espesor el incremento del esfuerzo vertical en un punto A, en el centro de la base cargada, a 5 metros de profundidad y en una de las esquinas. Y luego se pide calcular el asiento diferencial que experimenta el área rectangular entre el centro y la esquina del área. Para determinar los incrementos en el esfuerzo vertical total utilizaremos las curvas de Fadum para determinar los valores del índice de influencia para el cálculo de una presión vertical en un punto bajo un área cuadrado rectangular con carga uniformemente repartida según Boussinesq. Es decir, que aplicaremos las curvas que utilizamos en el ejercicio 4 de esta práctica. Para los esfuerzos, bajo el punto central debe dividirse el área cargada en 4 subáreas y aplicar el principio de superposición. Entonces, acá tenemos las curvas de Fadum para determinar los valores de influencia y entrando para el caso del centro, lo que tenemos que tomar en cuenta son 4 subáreas de longitudes o de dimensiones de 2 por 4, ancho 2, largo 4, la profundidad siempre 5. Calculamos los coeficientes para entrar a las curvas de Fadum de M y N y obtenemos el coeficiente de influencia. 0,4 y 0,8 tenemos N0,8, M0,4 y obtenemos el coeficiente del índice de influencia en el centro, sub C. De la misma manera, pero ahora para toda el área cargada, es decir, utilizamos los valores del ejercicio de ancho 4 y largo 8, y de la misma manera entramos a las curvas de Fadum y encontramos para la esquina el índice de influencia de 0,175. Y entonces, de igual manera en la que resolvimos el ejercicio 4, tenemos que aplicar un factor de multiplicación de 4 en el caso del índice de influencia sacado para el centro, y multiplicando por la carga distribuida y el coeficiente de influencia, obtenemos el valor total de la sobrecarga en el centro. Y para la esquina, el cálculo es directo aplicando el coeficiente de influencia de la esquina por la carga distribuida y obtenemos el valor de sobrecarga en la esquina. Ahora bien, respecto del inciso B, en el cual pregunta calcular el asentamiento diferencial inmediato entre el centro y una esquina del área cargada. La manera de calcular el asentamiento diferencial es calcular el asentamiento en el punto A y en el punto B por separado, y por diferencia de los dos, calcular el asentamiento diferencial. Entonces, respecto de los asentamientos, podemos decir que tenemos 3 tipos de asentamientos. El que veremos en esta práctica será el asentamiento
inmediato o elástico, que es el provocado por una deformación elástica del suelo seco, de los suelos húmedos y saturados sin ningún cambio en el contenido de agua. Los cálculos de los asentamientos inmediatos se basan generalmente en las ecuaciones derivadas de la teoría de elasticidad, es decir, son asentamientos que son recuperables si uno deja de cargar el elemento. Los otros dos tipos de asentamientos que serán objeto de la siguiente práctica será el asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria, que en el primero es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido a la expulsión del agua que ocupa los espacios vacíos, y el asentamiento por consolidación secundaria es el resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo. Este asentamiento sigue al asentamiento por consolidación primaria bajo ningún esfuerzo efectivo constante. Pero otra vez, estos dos últimos asentamientos los desarrollaremos en más profundidad en la siguiente práctica. Al igual que tenemos disponibles para las distintas tipologías de carga distintos ábacos o gráficos de familias de curvas para calcular la sobrecarga en distintos puntos de la masa del suelo, tenemos disponibles gráficos para las distintas situaciones del cálculo del asentamiento inmediato de una superficie cargada. Las tablas que ustedes tienen provistas en el trabajo práctico es el asentamiento en la esquina en una superficie de una masa semi-infinita, en donde tienen que el asentamiento inmediato es igual a la carga distribuida por el ancho del área por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado dividido el módulo de elasticidad del suelo por un índice de influencia. Ese índice de influencia sale con esta curva, en donde entramos con la relación L sobre B, largo y ancho del área cuadrada. Fíjense que este eje va desde 1 a valores crecientes, es decir que L es mayor a B, y entrando horizontalmente tenemos el valor del índice o factor de influencia para el asentamiento. Otro de los ábacos disponibles que tenemos es el asentamiento en la esquina en una superficie de una masa finita. Anterior era un medio semi-infinito y ahora es una superficie finita, que es el gráfico provisto por Steinbrenner, en donde podemos ver que el asentamiento instantáneo responde de igual manera que la fórmula anterior, pero ahora el factor de influencia es igual a la suma de estos dos factores multiplicados por otro factor que tiene en cuenta el coeficiente de Poisson y donde los factores F1 y F2 salen del gráfico, entrando con la relación D sobre B, siendo D el espesor de la masa finita, salimos horizontalmente en el gráfico para encontrar a la curva que corresponda de L sobre B, las dimensiones del área cargada, y salimos hacia abajo para obtener los valores de F1 y F2. Las líneas llenas corresponden al valor de F1 y las líneas punteadas corresponden al valor de F2. Y también tienen provistos 3 gráficos para calcular el asentamiento instantáneo sobre cargas uniformes en áreas circulares para distintos espesores de manto. Para masa semi-infinita, es decir, un espesor de manto parecido a infinito, para un espesor de manto igual a 5 veces el radio del área cargada y de 2/3 el área cargada. En todos estos esquemas, el asentamiento instantáneo es igual a la carga distribuida por el radio del área cargada dividido el módulo de elasticidad por el factor de influencia, donde el factor de influencia lo hallan para distintos valores del coeficiente de Poisson. Este mu de estos gráficos es el coeficiente de Poisson, y como pueden ver, en este ábaco tienen disponible el cálculo del asentamiento para cualquier valor del radio del área cargada, cuando en los otros dos era en la esquina. Es decir, por ejemplo, para el borde del área cargada circular, tenemos que, bajando en el valor de R y chocando, por ejemplo, el coeficiente de Poisson de 0,5, obtenemos que el factor de influencia es 1. Fíjense que en esta ecuación que está puesta acá, el asentamiento instantáneo es ρ, y después tienen los mismos valores de E, R y carga distribuida, y el índice de influencia es este I sub ρ que aparece ahí. De la misma manera, para el centro de la carga sería entrando en 0, y ven que chocando a la misma curva, por ejemplo, de nu igual a 0,5, mu o nu, como ustedes quieran, tienen un valor del factor de influencia de alrededor de 1,5. Ya específicamente en nuestro ejercicio, para determinar los asentamientos superficiales inmediatos del área rectangular flexible sobre un estrato de espesor finito, utilizaremos el diagrama de Steinbrenner, donde para el asentamiento en el centro nuevamente se divide el área cargada en 4 subáreas y se aplica el principio de superposición de los efectos. Entonces, recordando, tenemos nuestras curvas de Steinbrenner y para el centro dividimos en 4 subáreas. El largo total era 8, ahora ponemos 4, y el ancho 2. Tenemos el espesor del manto y sacamos la relación L sobre B y la profundidad, el espesor del manto sobre B. Con lo que hallamos entrando al gráfico es el valor de 0,64 para F1C
y obtendríamos un valor de F2, pero como tenemos que en el ejercicio el módulo de Poisson es de 0,5, este numerador se hace 0 y el coeficiente F2 no influye. De cualquier manera lo podríamos sacar entrando acá, sería alrededor de 0,33. De la misma manera, y para toda el área cargada en la esquina, ahora L es el total y B también, y entrando de vuelta a la relación que corresponda de D sobre B, es decir, 20 sobre 4 igual a 5, vamos y chocamos la curva del correspondiente a el factor F1 y sacamos que el factor F1 en la esquina es 0,525. Posteriormente utilizamos nuestra fórmula de asentamiento instantáneo para calcular en el centro de la carga, acordándonos que tenemos que multiplicar por 4 por el principio de superposición, y obtenemos un valor, acuérdense de poner las unidades, ya que este valor de asentamiento tiene unidades, queda 0,044 metros, o lo que es lo mismo, 4,40 centímetros. Y el asentamiento inmediato en la esquina, no hay que hacer el principio de superposición, sino aplicar directamente el gráfico, nos da que el asentamiento es 1,80. Haciendo la división vemos el asentamiento diferencial, donde lo que podemos ver es que el asentamiento máximo de un área flexible tiene lugar bajo su centro y el asentamiento mínimo bajo una esquina o en el borde en el caso de un área circular cargada. Y en nuestro ejercicio en particular 2,60 centímetros es el asentamiento diferencial para el área cargada. Para el caso de un área circular, como podemos ver acá en el ejemplo que estábamos analizando, tenemos que en el centro el coeficiente o el factor de influencia es de 1,5 para el caso de un índice de Poisson de 0,5 y para el borde del área circular es 1. Es decir que también para un área flexible cargada el asentamiento es mayor en el centro que en el borde. Ejercicio 7. Se desea construir un tanque con una cimentación flexible de 18 metros de diámetro que transmitirá una presión de 70 kN por metro cuadrado en la superficie del terreno. La figura muestra las dimensiones en planta de un edificio de una fábrica que se ubica próximo a la implementación del futuro tanque. La presión sobre la cimentación que induce es de 30 kN por metro cuadrado. El estrato de fundación es un depósito de arcilla homogénea de gran espesor. Módulo de elasticidad igual a 5.500 kN por metro cuadrado. Módulo de Poisson igual a 0,5 y gama del suelo igual a 19 kN por metro cúbico. También se muestra en la figura el eje de un túnel existente que pasa a través de la arcilla con su clave a una profundidad promedio de 12 metros bajo el nivel de terreno. Tenemos un esquema de la situación donde podemos ver el edificio de la fábrica existente, el tanque de almacenamiento a construir y el eje del túnel que pasa a una profundidad promedio de 12 metros de profundidad. Y el ejercicio pide calcular el esfuerzo vertical total en el suelo a 12 metros bajo el punto P y B. Calcular el asentamiento superficial inmediato que se producirá en el punto P, en el borde y en el centro de la cimentación circular. Es decir, que tenemos que calcular el valor de sobretensiones producido por el tanque a construir y el asentamiento inmediato en el punto P, en el borde y en el centro del tanque. Para calcular el esfuerzo vertical total en el suelo a 12 metros de profundidad bajo el punto P, lo hacemos aplicando el principio de superposición como ya vinimos viendo en los ejercicios anteriores, utilizando tanto las tablas o el gráfico de Newmark aplicado a la escala para una profundidad de 12 metros. Es decir, que lo pueden hacer con las curvas que vimos para un área cargada circular y un área cargada rectangular, confeccionándose para el área cargada rectangular la forma del edificio de la fábrica existente. Es decir, que por ejemplo debería ser un principio de superposición con toda esta área cargada menos el coeficiente de influencia para esa parte cuadrada vacía en las cercanías del punto P. Y para aplicar la sobrecarga respecto del área cargada circular, lo que tienen que usar es en el punto P, ustedes tienen el diámetro del tanque es 18, o sea que el radio es 9, y el apartamento del punto P es 3 metros, es decir que tienen desde el centro del círculo una distancia de 12 metros, entonces aplicando la curva tienen que entrar con un X de 12 metros, una profundidad de 12 metros y un radio de 9 metros. Para calcular el valor del índice de influencia, entonces tenemos que la relación Z sobre R que hay que encontrar es de 12 dividido 9 es igual a 4 tercios, es decir, 1,33, y tienen que ir a buscar
la curva correspondiente a x sobre r de 12 sobre 12, es decir, x sobre r igual a 1, y encontrar el valor del índice de influencia. O lo que pueden hacer es aplicar las cartas de Newmark con, por ejemplo, la carta para un valor del índice de influencia de 0,001, utilizando un factor de escala de 12 metros, y dibujar escala en planta tanto el tanque a construir como el edificio de la fábrica existente, y calcular el número de áreas que ocupan estas dos estructuras, y finalmente con la fórmula calcular el valor de la sobrecarga en el punto P. Fíjense que está centrado el punto P en el diagrama, y lo que ustedes tienen que hacer es contar cuántas áreas n tienen ocupadas por cada una de las plantas de la estructura. Y para el caso del inciso B, que es calcular el asentamiento superficial inmediato que se producirá en el punto P en el borde y en el centro de la cimentación circular, lo que podemos decir es que como la estructura del edificio existente de la fábrica ya estaba emplazado, el asentamiento instantáneo producido por el edificio ya se produjo, y entonces lo que resta calcular es el asentamiento instantáneo del tanque que se va a construir. Y fíjense que el ejercicio pedía para 3 valores del asentamiento: para el centro de la carga circular, para el borde y en el punto P. Tienen para el centro que entrar con la abscisa 0 y chocar a la curva que corresponde al índice de Poisson. Para el borde tienen que entrar con la abscisa igual al radio, y para el punto P, que como vemos era una distancia de 12 metros y siendo 9 el radio es un valor de 1,33 veces el radio, hallan el coeficiente de influencia para el punto P. Posteriormente, con la fórmula del asentamiento instantáneo, calculen cuál es el asentamiento en cada punto. Bueno, hasta aquí la explicación de los ejercicios que tienen que realizar para la elaboración del trabajo práctico, quedándoles a ustedes para plantear el ejercicio adicional que dice que el muro de la figura está fundado sobre una zapata angosta y su desarrollo es de una extensa longitud en coincidencia con el eje longitudinal de un conducto de sección rectangular. Considerando que el muro transmite en la base una carga lineal uniforme de 240 kN por metro cuadrado, lo que pide es representar el diagrama de tensiones verticales inducidas sobre una sección transversal del conducto. Es decir, que tenemos el muro que induce una sobrecarga en la superficie de 240 kN por metro cuadrado y pide calcular las sobrecargas sobre la sección transversal del conducto. Como ven, la tipología de esta carga es distinta a la que veníamos viendo, es una carga lineal, para lo que ustedes tienen las fórmulas y los abacos correspondientes en la teoría. Tienen la fórmula para una carga lineal uniformemente distribuida de longitud infinita según Boussinesq, y tienen de manera similar las fórmulas y las ecuaciones para calcular la carga lineal uniformemente distribuida de longitud finita, tanto de la solución provista por Boussinesq y por Westergaard, teniendo también disponibles los ábacos que proveen una solución más conceptual y son de aplicación similar a los ejercicios que estuvimos viendo. Finalmente, un comentario sobre la distribución de presiones debajo de las áreas de contacto con la cimentación. En el tema que tratamos nos referimos varias veces a la aplicación de una carga distribuida en la superficie del terreno, y como sabemos dicha carga se aplica por medio de una estructura de fundación, lo cual, para que sea posible una distribución uniforme de estas cargas que nosotros aplicamos al terreno, para que estas cargas puedan transmitirse uniformemente al terreno deben cumplirse ciertas condiciones, como veremos, que dependen básicamente de dos factores. Es decir, la presión de contacto en el suelo depende del tipo de estructura, es decir, la rigidez que nosotros tengamos de nuestra estructura de fundación, si es más flexible o menos flexible o rígida, y del tipo del suelo, básicamente si tenemos suelos con cohesión, cohesivos, arcillas o limos, y no cohesivos, como pueden ser las arenas. La distribución de la carga al terreno, por ejemplo, para un tipo de fundación flexible y un medio no cohesivo, la carga estará uniformemente repartida en toda la base de fundación y los asentamientos serán mayores en las esquinas. En cambio, si esta estructura es rígida, el asentamiento será más o menos constante en toda la base de la estructura de fundación y la distribución de tensiones tenderá a esta forma. Ahora, variando además sobre la estructura de fundación las dimensiones de la misma, veremos que los efectos de borde en suelos no cohesivos permanecen en los extremos de la zapata, teniendo tensiones más o menos constantes en el centro, y también en la influencia en el espesor de la zapata introduce cambios de las sobrepresiones en los bordes de la misma.
Y respecto del tipo de suelo, lo que podemos decir analizando casos extremos es para suelos cohesivos hay algo de resistencia por debajo del borde de la base, mientras que en los suelos no cohesivos, fuera del filo de la zapata, el suelo no está bajo presión y por lo tanto no experimenta aumentos en las sobrepresiones, y mostrándose el caso C para un suelo con características intermedias. Aplicando estos mismos conceptos para la distribución de presiones de contacto para cargas excéntricas, vemos como en suelos sin cohesión las mayores sobrepresiones se producen en el eje de la excentricidad de la carga y para suelos cohesivos se experimenta un valor mayor de sobretensión en los bordes, teniendo una variación, como la mostrada en la figura, dentro del área cargada. Y el procedimiento común, tanto para suelos cohesivos como no cohesivos, es calcular las presiones de contacto debajo de las áreas cargadas excéntricamente, suponiendo una variación lineal de la presión, como lo muestra la línea punteada. Haciendo la salvedad que para el caso de suelos no cohesivos hay 2 puntos de tensiones mayores a las consideradas que deben ser notados. Bueno, hasta aquí la explicación del tema presiones en la masa del suelo. Les dejo mi mail para cualquier consulta que me quieran realizar.